Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Y por supuesto, hablando con él, le damos la bienvenida al profesor Enrique Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, por suerte. Gracias por compartir este espacio nuevamente. Veremos por dónde salimos. Sí, viste que nosotros empezamos a hablar y nos vamos por las ramas, pero siempre es muy disfrutable y la gente empieza a comentar también y ellos también nos llevan, miren que son bravos. Sí. Bueno, hoy nuestro planteo pasa, tu planteo en realidad, por introducirnos en el budismo, definir qué es esto, ¿no? Que conocemos de nombre, que podemos tener una idea que viene del lado oriental, ¿sí? Algunos lo pueden confundir con religión, otro con corriente filosófica. Mira, si lo miro de la parte religiosa, si hablamos de religión, es como ir por un túnel que tiene diferentes direcciones, ¿no? Un laberinto. Si hablamos de filosofía, lo mismo. Se escribe mucho, se habla mucho. Si al budismo lo definimos sobre ese punto, es como una flecha que va derecho al corazón. Pero hay que entenderlo. Mucho se habla sobre el budismo, pero ¿cuál es la realidad del budismo? Hay muchos escritos. El maestro Chen en la primera conferencia decía, ustedes deben de tener algún conocimiento a través de las películas y de los libros de lo que es el budismo, pero eso no es budismo. Claro. Eso no es real, no es así. Y si lo llevamos a Lao Tse sobre el Tao, Lao Tse decía, el Tao que puede ser nombrado no es el Tao verdadero. Entonces, a nivel humano se generan muchas teorías y se da mucha vuelta, y es como el burro girando en la noria. Le parece que camina mucho, pero está en un mismo punto y haciendo un pozo en la tierra. ¿Sí? Yo otra de las cosas que he escuchado es que no tienen un Dios como referencia, sino que hay otras cosas que son intangibles. Y va a la esencia del ser humano, ¿no? Porque si decimos Buda, el Buda dejó una enseñanza muy grande y a partir de él fue que nació el budismo Zen, que les voy a explicar cómo fue que nació. Pero es un ser humano. Todos los seres humanos que dejaron algo para que la humanidad pudiera cambiar su rumbo equivocado, podemos decir Confucio, podemos decir Buda, podemos decir Lao Tse, podemos decir ya más adelante en el siglo I Jesucristo y otros seres que realmente han venido para que la humanidad pueda corregir su rumbo y que no se ha logrado, porque cada vez es peor. Hoy, por ejemplo, de mañana yo entré para ver los anuncios que tú pones sobre el programa, a ver qué habías puesto. Y me llegó una invitación para un grupo de karate y artes marciales. No acepté el grupo de entrada y miro que había, ¿no? Y hablaban de Bodhidharma, Damo, que fue el 28 a partir de Buda, que pasó la enseñanza china. Y decían que él había enseñado el arte marcial. Y otros decían que no era cierto, que no era de la India, que era de otro lado. Entonces, yo digo, no puede ser. Sí, no, y cada uno da su opinión desde la ignorancia, porque para hablar de un tema hay que saberlo, hay que haber tenido contacto. Y eso es el tema del budismo. El budismo es una práctica, ya sea a través de la meditación, que es la base fundamental, los ejercicios físicos, una oxigenación suficiente. Entonces, es un conjunto de cosas, de cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Y de ahí parte de que todos somos Buda, porque todos somos seres humanos, todos tenemos el potencial. Como tú decías hace un rato, cuando hablábamos, ¿tenemos un chip equivocado? Sí, tenemos un chip equivocado y tenemos que cambiarlo, pero es muy difícil cambiar ese chip cuando nos están atosigando constantemente con propagandas y cosas que son inadecuadas, que nos quieren llevar por un rumbo que no es el acertado. Claro, yo cuando hablábamos del chip decía, es difícil entenderlo desde el chip que tenemos de occidentales, entender el mundo oriental, porque son el agua y el aceite, en muchos puntos. Hablábamos de los niños, ¿no? Que tú me sacaste el tema. Para el budismo, Occidente es la generación de la cruz. Y ojo que la cruz no tiene nada que ver con temas religiosos. Vamos a poner los puntos en su lugar. Entonces, donde la cruz, la barra horizontal, representa el presente, es el hoy. La barra más larga hacia abajo es la juventud, son los niños que están sobreprotegidos. Y la parte más corta de arriba dice que está decapitada. ¿Por qué? Porque es la parte de los ancianos, de los viejos. ¿Dónde terminan los ancianos? Terminan en un asilo generalmente. Los niños están sobreprotegidos y esa sobreprotección les hace mal. O sea, voy para 73 años y voy hacia atrás. Ya lo dije, a los 5 años empecé a trabajar y eso fue lo que me construyó.
Yo no fui un niño 10, 12 en la escuela, no fui muy inteligente, pero ¿por qué estoy acá en este momento? Y eso lo vamos a poder ver después cuando hablemos de Guinén, que fue el último maestro dentro del SAN. Sí, lo de la educación es relativo, ¿no? Porque me pongo a pensar, por ejemplo, que hay alguien, una maestra que obviamente es totalmente respetable, pero con unos contenidos que capaz que a ese niño en ese momento no era lo que necesitaba. Ahí está. Yo para venir acá te digo la verdad. Digo, ¿por dónde voy a encarar el tema de hoy? Y hay tantas puntas, que es lo mismo que me pasaba hace años cuando iba a dar una clase, cuando el maestro a los primeros meses de orientador me dejó a cargo de la escuela. ¿Por qué me dejó a cargo de la escuela? Y bueno, no sé, sus razones habrá. Y yo iba pensando, iba hacia la escuela, iba pensando, bueno, hoy voy a hacer esto, era una clase muy llana. Eran todos inos, o sea, no había gente como para hacer combate y esas cosas. Hasta que en un momento dije, no voy a pensar absolutamente nada. Voy a ir y voy a fluir de acuerdo a lo que salga. Y aquí es lo mismo. O sea, podría venir con un script, un bosquejo, no, ¿para qué? Si no sabemos por dónde vamos a saltar. ¿Ah? Entonces, el tema de la sobreprotección de los niños que tienen absolutamente todo, y estamos hablando, que se habló en un periodo que no es el de hoy. Hoy tiene los celulares que ya hemos hablado, tiene otros medios. Entonces, en aquella época, Xiao era principal, que era el respeto por los mayores, el respeto por sus mayores, por los antepasados, por sus padres. Era un respeto fundamental. Entonces, era imposible en aquellas épocas que un abuelo fuera a parar a un asilo. Iba a estar en la casa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con los padres mismos? Los padres nos traen a la vida, nos cuidan desde el vientre, después nos alimentan, nos mantienen sanos, se preocupan. La madre generalmente llora sobre ese niño por no saber qué es lo que tiene y lo protege. Entonces, el deber nuestro a la edad avanzada es proteger, devolverle a nuestros padres aquel sacrificio que hicieron por nosotros, que lo hicieron por amor. Y hoy en día parece que sale patriarcado, que el padre es esto, que es lo otro. No, señor, eso es completamente equivocado. Entonces se ha insertado ese chip que es nocivo para los propios niños y ellos no se dan cuenta. Y sabe que es polémico decir eso hoy en día en una sociedad que cree que hubo un patriarcado que destruye. Es polémico, pero te decimos que tenemos que decirlo. ¿Por qué están pasando las cosas? Porque somos ignorantes y no sabemos sobre nuestro cuerpo. La ley de la naturaleza a nivel universal es sin molestias. Si nosotros nos mantenemos sin molestia, nadie nos puede molestar. Y la gente se pasa molestando a sí mismo constantemente, se pasa enfermando a sí mismo. Se habla de salud, se habla de plantas medicinales, se habla de 1000 cosas, pero ¿qué están haciendo realmente por su propia salud? No están haciendo absolutamente nada. Y están enjuiciando, y están pidiendo que se les haga favores. Y no es así. Entonces no podemos ser ignorantes. Entonces, les han hecho creer eso. ¿Pero para qué? Para producir una destabilización y que las cosas no funcionen como tienen que ser. Nos dividen. Entonces la juventud tendría que abrir la cabeza, pero nosotros, los mayores, tenemos que realmente hacer algo por nuestra propia vida y plasmar ese ejemplo de que se puede de una forma diferente y sin grandes esfuerzos, porque es voluntad y sacrificio, pero la gente no quiere eso. O sea, es que esta semana justo salía el tema de la crianza de nuestros hijos, que era una de las partes de esa cruz que estabas nombrando, y hoy en día los padres sienten culpa de educar a sus hijos. No, y es por pero eso. Pasa. Sí, pero porque no. Pobrecito lo que va a pasar y que le va a doler y que... ¿No? No, los estamos debilitando. La disciplina tiene que estar. Un niño antes, una niña, yo aprendí a lavarme la ropa, aprendí a planchar. Aparte de cultivar la tierra y de trabajar afuera de mi casa. Y es lo que me construyó. Eso es vida, eso es parte de lo que es San, de lo que es el cultivarnos a nosotros mismos. Y yo no sabía de San. Por ejemplo, sobre el budismo, cuando empezó el maestro Chen, él decía que el San, el budismo San, servía para la gente tonta o para las muy inteligentes. Tontos, decimos nosotros, pero la gente tonta que nosotros llamamos, si la observamos, vive muy bien, vive muy plenamente. Y digo tonta en el sentido que no quieren adquirir nada, que no se preocupan por el mañana, que no quieren tener ignorantes. un auto. Ahí está. Entonces, viven muy bien. Y él les daba el ejemplo de la gente del campo. Es muy posible que gente del campo no hable de San, pero viva muy sanamente, que se levante de acuerdo al ritmo biológico,
y que lleve una vida sin preocupaciones, ¿sí? Mientras los muy inteligentes, muy inteligente, vamos a definir bien lo que es muy inteligente. A ver. Muy inteligente no es aquel que memoriza, repite como el loro, y después a los meses o al año se olvidó de todo lo que dijo. Sacó un 12, pero a los pocos meses se olvidó de todo. Inteligente es aquella persona que realmente puede captar de la vida las cosas esenciales, que pueda ver a través de las personas, de sus puertas de entrada, lo que está pasando con ellos, y realmente tener una conexión real con esas personas. Eso es inteligencia. Claro. Muchas personas que incluso no saben ni hablar bien, que me escriben, que no saben leer, logran cosas en la vida. ¿Y por qué lo logran? Porque realmente hay una inteligencia real. Entonces, hay vidas de fantasía y hay vidas reales. En la vida de fantasía nos dejamos llevar por todo, por la moda, por lo que dicen, nos preocupamos y no nos encargamos de nosotros mismos. Tenemos que poder encender esa luz interior que se dice... Somos Buda interiormente, tenemos que poder encender esa luz interior que nos va a permitir ver la realidad. ¿Sí? Tenemos ojos, pero ¿qué vemos? Vemos formas, vemos figuras, nos atraen las figuras, pero ¿qué hay detrás de las figuras? Y en esas figuras, en realidad lo que hacemos es no solo mirarlas porque nos atraen, sino copiarlas y transmitirlas a nuestros hijos, que es un modelo a seguir. Un modelo a seguir y es completamente equivocado, porque sabemos que las imágenes son construidas. Pero realmente esa imagen detrás de todo lo que puede lograr, de todo el dinero que puedo obtener, de toda la fama que puedo obtener, pasa lo mismo que pasamos nosotros, o peor, porque tiene que mantener esa imagen. Y hemos sabido de muchos artistas que han terminado muy mal. Entonces eso es equivocado. El modelo que tenemos a seguir es el sacrificio de nuestros padres. Claro. En lo favorable o en lo no favorable, pero tenemos que seguir ese ejemplo. Ellos, ¿por qué nos trajeron a esta vida? Algunos puede ser por equivocación, otros generalmente se buscan y uno realmente quiere ese hijo y se sacrifica por él. Mis hijos, y me están escuchando, saben que pueden contar conmigo en todo momento, en todo momento. Y hasta que entra el cajón voy a estar sacrificándome por ellos. Hay cosas que la puedan entender o no, no me interesa, porque cada uno construye su camino. Claro. Entonces, el maestro decía que para la gente del medio que somos nosotros es muy difícil porque razonamos en exceso y le buscamos cuernos en los conejos en todo momento. Entonces la enseñanza tiene que ser directa. En la enseñanza del Buda un día, Buda Sakyamuni, llegó a la clase de sus alumnos y ese día lo único que hizo fue mostrar una flor. La mayoría de los monjes quedaron confundidos, pero ¿qué le pasa al maestro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué él nos quiere decir con eso? Solo uno se levantó, lo saludó y le sonrió. Y él dijo, tú vas a recibir la enseñanza. Y ahí es donde dice, yo tengo una enseñanza escondida detrás de este ojo, ¿no? Que es maravilloso corazón de Nirvana. En todas las traducciones que hay de la frase de Buda, esa parte, enseñanza escondida detrás de este ojo, no la dicen. ¿Por qué no la dicen? Porque no saben qué es. ¿Qué hay detrás del ojo? Detrás del ojo está nuestra esencia, ¿no? Si dejamos de ver figuras, podemos ver la realidad. Mientras estemos viendo figuras y haciendo análisis constante de lo que se dice, lo que es, lo que no es, estamos equivocados. Yo no me puedo conectar con ninguna persona, porque yo le estoy adjudicando cosas. Pero ¿qué es realmente esa persona? Entonces, detrás de ese ojo escondido, cuando dejemos de ver con el ojo común, podemos llegar a la esencia de nuestro ser. Podemos conectarnos de una manera diferente. Claro, una observación más detenida que un simple ver, ¿no? Sería la diferencia. Ahí fue cuando nació la enseñanza sin palabras, la enseñanza de corazón a corazón, que es lo difícil de entender. Como una enseñanza sin palabras, como una enseñanza que no es a través de los textos. ¿Sí? Entonces ahí partimos... Y pensado, ahí está. De ahí partimos, vamos a traerlo más acá, ¿no? El 600, 700, es 638, vamos a decir 600, 700 después de Cristo. El último maestro fue Huinén, que a partir del Buda era el número 33, un número muy significativo, ¿no? Simbólico. Y en China, contando a Damo, que fue el 28, como el primero en China, fue el sexto maestro. Pero ya estaba establecido que la enseñanza hasta ese sexto maestro iba a ser impartida. Después ya no se iba a pasar más el sello. ¿Sí? O sea, hay cosas que ocurren, vamos a decir mágicamente. Entonces, ¿por qué aparece Buda?
¿Por qué aparece Confucio? ¿Por qué aparece Lao Tse? ¿Por qué se sigue esa línea de enseñanza y se sabe que hasta tal periodo va a existir y después no? Porque ya cuando nace ese tipo de enseñanza, hay problemas en la humanidad, hay mucha revuelta, hay falta de entendimiento. O sea, no se creen las cosas. Entonces, hay un periodo en que eso se sigue transmitiendo, no hay entendimiento, bueno, se deja de transmitir. No es que se deje de transmitir, se deja de pasar ese sello, ¿no? Queda perdido. Queda perdido. Claro. No queda perdido. No queda perdido, No queda pero perdido. se disuelve, no sé, me lo imagino así. No, como queda que latente. Queda latente. Y Queda latente. nosotros ignorándolo y sin prestar atención. Ahí está. ¿no? Y siempre va a estar. Y al momento que tenga que aparecer, va a aparecer. ¿Sí? Con respecto al budismo encontré algunas palabras también como paz y armonía. ¿Qué tienen que ver? Paz y armonía, bueno, es la tranquilidad, ¿no? Si tú estás tranquilo, si no te molestas a ti mismo, hay paz. Tu cuerpo, cuando tu cuerpo está armónico, quiere decir que los meridianos de circulación están trabajando bien, los órganos están trabajando bien, y tenemos que estar en esa paz, ¿no? Sin mirar hacia afuera, sin buscar hacia afuera. El problema viene cuando buscamos hacia afuera. Entonces hay choque. Una cosa que lleva a entender también el budismo es que existe la noche, existe el día. Entonces, entre las personas va a haber cosas que van a favor y hay cosas que van en contra. Cuando no entendemos eso es que surgen los divorcios, es que las parejas no se llevan bien. Porque se piensa que va a ser todo paz y armonía, y no es todo paz y armonía. Hay rosas, pero las rosas tienen espinas. Entonces, una persona puede mirar a una mujer, puede agradarle esa flor hermosa, su aroma y todo lo demás, pero no debe de dejar de saber que tiene espinas. Y cuando las espinas surgen, ya no quiero soportar, ya quiero abandonar. Y las dos partes lo mismo. O sea, porque tenemos cosas a favor y tenemos cosas positivas. Bueno, vamos a decir así, tenemos cosas positivas y tenemos cosas negativas. Por lo general, cuando se establece una relación, se deja ver todo lo positivo. Sí. Palabras adornadas y floridas. Después ya en la relación empiezan a aparecer las cosas que son nuestras, que son inherentes a nosotros y tenemos que poder saber aceptar esas cosas. Pero para poder saber y aceptar estas cosas, primero tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Claro. ¿Qué soy yo durante las 24 horas del día? ¿Cuál es mi latencia? ¿Cuál es mi necesidad? Y ahí vamos por la vida sintiendo la necesidad de un afecto, sintiendo la necesidad de una relación verdadera y duradera. Claro. Pero hasta que no nos corrijamos, hasta que no haya paz y armonía en nosotros, como dijiste, no vamos a encontrar ese camino. Y es un camino muy duro, muy difícil, ¿no? Claro. No vamos a estar preparados, porque si salimos, porque creo que si bien un objetivo muy positivo es estar junto a alguien, tampoco podemos estar hoy con una relación, mañana con otra, tapando algo que en realidad pasa por, primero, un autoconocimiento. Es como arreglar el jardín o la casa para recibir a alguien, ¿no? Y es claro, todos sabemos que tenemos un potencial de poder amar y de poder ir hacia otra persona. Es para escribir poemas en la piel de la otra persona. Wow. Pero realmente no nos podemos realizar. ¿Por qué? Porque tiene que haber una comunión. Tenemos que aceptarnos tal como somos y no querer cambiar a la otra persona. Y es un problema que tenemos y que no lo vamos a solucionar hasta que no solucionemos nuestros propios problemas. Y es así. Entonces queremos que la vida nos brinde lo mejor. ¿Pero qué estamos haciendo por eso? Dejemos de ver las cosas como son. Dejemos la desconfianza. Es difícil, hay que trabajarlo. Ahí, sí. Yo te digo así, hace más de 40 años que vengo con esto y sigo trabajando cosas y las tengo que solucionar. Entonces primero se ve entendimiento, para después llegar a una comprensión. La base del Zen es que la vida es sufrimiento. La vida es sufrimiento. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? El deseo. Deseo esto, deseo aquello, deseo lo otro. Entonces tenemos que entender ese deseo, que no es tan así, para poder trascenderlo. Entonces después aceptamos el sufrimiento. Y ahí las cosas empiezan a caminar de una forma diferente. Sobre el budismo se habla de las 4 nobles verdades, que es parte de lo que te dije ahora, y de lo tuple sendero, pero son solo palabras. Si uno es sano, no es necesario hablar de una vida sana. Claro. Si uno puede mantener el equilibrio, mantenerse neutro en las situaciones, no es necesario hablar de cosas y de cómo solucionar. Los problemas son y están y tenemos que aceptarlos. Existe el karma, ¿no? Existe un karma positivo, un karma negativo y un karma neutro.
tenemos que poder llegar a ese neutro. Cuando logramos, en el karma positivo se procura hacer, dar, y bueno, voy a brindar. ¿El karma se puede definir como un sinónimo de destino? ¿O qué es el karma? Bueno, es como un destino, pero que lo vamos forjando nosotros mismos, ¿no? Claro, no es que venga de afuera. No viene de afuera, lo vamos forjando nosotros mismos y con la gente que nos relacionamos. Uh-huh. Y nos tenemos, de ese destino, vamos a llamarlo así, tenemos un 21% de posibilidades cada uno de nosotros de poder cambiarlo. Pues la decisión es nuestra. Uh-huh. Entonces, o hago un camino sano, o me dejo llevar por la moda, o voy por caminos incorrectos pensando que voy a solucionar algo, o porque la mayoría hace eso. O de malas energías, ¿no? Porque hay sí. gente que tiene mucha energía negativa que va deseando el mal al otro también. Ahí está, eso contamina. Y ahí se me vino la palabra karma, ¿no? Sí, eso contamina, sí, claro. Es así. Es un karma negativo que puede producir efectos sobre los demás. Dentro de la práctica tú vas ganando un potencial, ¿no? Que puede ser un potencial que tenés que tener mucho cuidado, uh-huh. porque puedes ayudar, porque puedes causar daños a las personas. Tenés que tener mucho cuidado con tu pensamiento y cómo lo dejas salir. Claro. Entonces, porque es así. Uh-huh. Entonces, o sea, las líneas energéticas se cruzan y hay una comunicación, hay una conexión. Entonces, ¿hacia dónde llevo esa conexión? Eso depende de nosotros. Entonces, ahí entra el 21% de posibilidad de poder cambiar nuestro destino y lo que vamos llevando como vida, ¿no? Y si seguimos generando, creando seres totalmente dependientes, es imposible que una persona pueda crear su propio destino. Y es claro que sí, es claro que sí. O sea, permiso. Tiene que haber disciplina y confrontación. Entre padres e hijos tiene que haber confrontación, es necesaria. Si yo lo dejo fluir en aparente armonía, eso es negativo, porque el niño va a pensar que eso es la vida. Entonces el niño capaz que a la madre le dice amor, te amo, mamá, te amo, y es un sentimiento real. Pero cuando la madre necesita, ¿dónde está la ayuda de ese niño? La madre puede trabajar 8 horas, después puede estar otras tantas horas ustedes que son educadoras, haciendo planificaciones de qué van a hacer y qué no van a hacer, y les come casi las 24 horas del día. Entonces, ¿dónde está la ayuda de te amo? Eso hay que comprenderlo, hay que entenderlo, claro. Y hay que poder realizarlo, ¿no? Uh-huh. Cómo me gusta esta columna de los mensajes que llegan por acá, se aprende muchísimo. Buen día, desde Parque del Plata nos saluda Jaime. Lo que pasa es que se perdió el hábito al laburo, a la responsabilidad, a todo. Por acá sobre el karma, Agustín dice, alguien te hace daño. Dice algo el karma sobre cómo esa persona recibe un castigo y que no es necesario que hagamos nada. No entendí el mensaje bien, no está muy Sí. No es necesario que hagamos nada, porque todo lo que uno hace, todo lo que produce tiene una respuesta. Si vamos a la gente para ayudarla, que es relativo porque se va a ayudar ella, ¿no? Son 50 y 50. Sí. Lo que genero es devolución. Yo te comentaba antes de un padre que fue con un hijo X problema. Le expliqué lo que tenía y lo que estaba mal, que la medicación que estaba tomando no era adecuado porque eso no se solucionaba de esa manera. Bueno, surgió esa conversación y cuando el padre se va, le doy la mano y lleva mi mano al pecho y hace así. ¿Ah? Eso dice más que 1000 palabras. Entonces las cosas, el que hace mal, la paga. Si yo agarro y digo, bueno, esta noche me voy y paso toda la noche de juerga y me tomo bebidas alcohólicas, no sé el efecto que produce, pero me tomo bebidas alcohólicas, al otro día lo voy a pagar. ¿Sí? Entonces, si yo hago meditación, hago ejercicio, oxigeno bien mi cuerpo, la respuesta va a ser esa. Entonces no tenemos que hacer nada contra las personas. ¿Se puede hacer? Sí, se podría hacer. A nivel energético se puede hacer mucha cosa, pero no debemos hacerlo. ¿Sí? Porque si yo lo hago, voy a tener un karma negativo. Pero uno piensa cuando pasa algo así, decís, pero que lo tiró, ¿eh? Mirá, te voy a contar algo. A ver. Tal vez no debería contarlo, pero lo voy a contar. No de nombres igual. No, una persona me hizo mucho daño. Mucho daño. Un daño que llevó a que mi segunda pareja agarrara por un camino inadecuado y generó mucho lío entre nosotros. Yo estaba en Lascano y mi pareja, de acuerdo a lo que le dijo esa persona, bueno, sí lo voy a decir. Se metió en un escollo. Me metí yo solo. Karma. El karma. Bueno, fue tanto lo que causó esta persona
que mi pareja se fue con mis niños, se vino para Montevideo y yo quedé solo en Las Canas. Cuando me enteré, yo voy a la persona y le digo, ¿qué hiciste? ¿Qué daño te he hecho yo para que tú hagas esto? Claro. Yo nunca te hice nada. Y me dicen, andate de mi casa, sos un negro de... Claro. Que no tenés que venir a mi casa. Y fue tal la furia por el dolor que tenía en ese momento que le dije, tú sos una mala gente, vas a morir como una rata. Pero se lo dije, pero que yo sentía. Que yo... A eso me refería, claro, uno siente eso. Siente, y la persona como que dio un paso atrás. A los 2 años, ¿qué pasó? Esta persona tuvo un problema y se mató con veneno de rata. Es un karma que tengo para pagar. Pero fue mucho el daño que hizo. Claro. Fue mucho el daño que hizo. Entonces, sí se podría, pero no se debe hacer. Claro. En mí fue un error. Fue una falla en mi práctica. Claro. Estoy hablando de unos cuantos años atrás, pero fue una falla en mi práctica. Lo que le digo a este oyente, no tenemos que hacer absolutamente nada. Lo que uno hace, lo paga. Claro. ¿Sí? Y tenemos que procurar hacer el bien. Pero hacer el bien por nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, no sé el tiempo porque quedé en WINEM, si lo dejamos, hablamos sobre el WINEM, lo dejamos para el programa Capaz que que viene. lo dejamos para el que viene, sobre el WINEM. Para cerrar, entonces, toda esta descripción que hemos realizado a lo largo de esta columna sería como la finalidad del budismo, o vivir el budismo, ¿no? Esa forma de vida. Es una forma de vida en que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, saber. El budismo te dice que uno en la vida va haciendo nudos. Entonces cada problemática, cada cosa que no entendemos es hacer un nudo. Y vamos llenando nuestra vida de nudos. Entonces tenemos las herramientas del San, son hacernos entender los nudos que hemos hecho en nuestra vida y empezar a desatarlos. Entonces cuando logramos desatar todos esos nudos que hemos hecho con karmas indefinidos, podemos desatarlos y podemos lograr que nuestra luz se encienda, que podamos entender, que podamos ser nosotros mismos, que no nos confundan las cosas de afuera. ¿Sí? Interior, exterior, ¿qué es? Es una misma cosa. Perfecto. Es inexistente. Usamos plantas medicinales, pero las plantas medicinales, ¿para qué producen esos principios activos? Para curarse a sí mismos, para evitar que otros animalitos se las coman. Nosotros, ¿por qué nosotros no podemos producir lo mismo? Podríamos producir lo mismo, no necesitaríamos absolutamente de nada. Claro. Absolutamente de nada. Solo permitir que nuestro sistema inmunológico genere las cosas necesarias. Decimos que una alimentación es ácida y que tenemos que tomar bicarbonato de sodio, por ejemplo, para alcalinizar y evitar que ese ácido nos haga mal. Nuestra saliva ya contiene bicarbonato de sodio. Mira. Pero el cuerpo está preparado para producirla o le hemos generado tantos nudos que es imposible que él pueda curarse a sí mismo. Y que genere células cancerígenas que van en contra de nuestro cuerpo. Pero nuestro problema no es problema del cuerpo. Nosotros generamos eso. Entonces tenemos que abrir los ojos a la realidad. Tenemos que ponernos, remangarnos y empezar a trabajar sobre nuestra propia existencia. Es que somos un mundo tan amplio. Somos universo. Totalmente. Somos universo. Y seguiremos andando el jueves que viene y el jueves que viene, el martes que viene y los demás ya me martes. Corrió, me quiere echar. No, porque yo hago el redondeo. El martes que viene seguiremos entonces descubriendo este universo y ver cómo podemos llegar a ser mejores personas. Descubriéndonos a nosotros mismos. Eso es esencial. Ni que hablar. Me quedan tantas cosas en el tintero. Muchas gracias, Enrique. Bueno, gracias a ti y al hombre que anda por ahí a la vuelta. Se escucha la voz. Feliz mudanza. Si necesitan algo, a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Sushian Men, como cada martes aquí en 24/7 Express. 24/7 Express.